Eso es básicamente la necesidad de la Escritura. También vimos la identidad de las Escrituras. ¿Qué debe estar, qué forma parte de la Biblia, de la palabra de Dios, de la Escritura? Los 66 libros, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento. Vimos la autoridad de la Escritura, dado que la Escritura ha sido o fue inspirada por Dios, entonces la Escritura es autoritativa para toda persona. No es lo que los hombres digan, es lo que la palabra de Dios dice. Y en asuntos de controversia, como veremos hoy, y de diferencias de opinión, a la larga, es lo que dice la Escritura lo que es importante. Si fallamos, si tenemos una opinión muy personal de algo, de Dios, de la vida eterna, de la salvación, pero esa opinión personal se separa de la Escritura, mis amados hermanos, habremos fallado completa y totalmente. También vimos la suficiencia de las Escrituras. No solo es necesaria, sino que es suficiente. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir una vida que glorifique a Dios? En lo personal y como iglesia, solo las Sagradas Escrituras pueden decirla. Ella es suficiente para darnos un entendimiento de cómo debe ser nuestro ministerio en lo personal, como creyente, como ciudadano y como iglesia. En la mañana de hoy vamos a continuar, nos quedamos lo último que estudiamos fue el párrafo 6. El párrafo 7 nos habla de la claridad de las Escrituras. Alguien que lea el párrafo 7. Hoy está mejor, ¿verdad? A ver, alguien que tenga la confesión o que pueda leerlo ahí. El párrafo 7, que habla sobre la claridad de las Escrituras. Las cosas contenidas en las Escrituras no son todas igualmente claras ni se entienden con la misma facilidad por todos. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse para conseguir la salvación se proponen y se declaran en uno u otro lugar de las Escrituras. De tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no lo son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. ¿De qué está hablando los autores de la confesión? De la claridad de la Escritura, o como se le llama en teología, la perspicuidad de las Escrituras. Algo perspicuo es algo claro, algo evidente. Entonces, lo que están señalando los autores de la confesión es que las Escrituras son claras. Y una vez más debemos considerar este párrafo a la luz del contexto histórico en el que fue escrito. Mis hermanos, no la tenemos emprendida con nadie de verdad, pero estamos enseñando la confesión de fe bautista del año 1689. Y lo que sirve de telón de fondo de esta declaración es una controversia, obviamente, con la Iglesia Católica de Roma una vez más. Miren lo que enseña el Catecismo de Baltimore de la Iglesia Católica Romana acerca de la Escritura. Presten atención, no creo que la tenga aquí. Bueno, no. Miren lo que dice, este es un catecismo católico, oficial aquí en los Estados Unidos. Podemos entender el verdadero significado de la Biblia por medio de la Iglesia Católica que ha sido autorizada por Jesucristo para explicar sus doctrinas y la cual es preservada del error en sus enseñanzas por medio de la asistencia especial del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Catecismo de Baltimore de la Iglesia Católica Romana? Que la única institución que tiene la autoridad para interpretar las Escrituras es la Iglesia Católica. En realidad lo que ha enseñado a lo largo de los años es que la Escritura es demasiado oscura para que pueda ser entendida por una persona normal. Se requiere de los doctores, y no estoy haciendo un muñeco de paja, estoy casi citando lo que ellos enseñan. Se necesita de los doctores de la iglesia que puedan interpretar por el pueblo lo que la Escritura enseña. Esto quiere decir, por un lado, que la interpretación oficial de la Iglesia Católica de Roma es más importante para un creyente que la Biblia misma. Y por otro lado, que la Biblia es un libro oscuro.
En contraposición a la clara interpretación de la Iglesia Católica, los autores de la confesión declaran que solo la Escritura expresa la verdad divina con perfecta claridad y por ende ellas tienen autoridad absoluta. Mis amados hermanos, la Escritura es sumamente clara para enseñarnos la verdad. ¿Quieren una evidencia de eso? Vamos todos, por favor, a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Es verdad que solo la Iglesia Católica de Roma tiene la capacidad para interpretar las Escrituras, o la Escritura es suficientemente clara. Mis amados hermanos, yo creo que es clara la Escritura para conocer la voluntad de Dios. Miren a partir del versículo 3. Esto es solo para ver lo que a Dios le agrada y lo que es pecado. Eso debe ser sumamente claro. Si es oscuro, puede haber debate, pero si es claro, es claro. Ustedes me dirán si es clara la Escritura. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mis amados, yo creo que esa declaración es sumamente clara. ¿Qué enseña esa declaración? A ver, no es una pregunta retórica. ¿Qué enseña una declaración como esa? Yo estoy defendiendo que es clara, así que ustedes tienen que saber de qué está hablando aquí cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajá, que entonces, que hay un solo Dios y que solo ese Dios debe ser adorado. Enseña el monoteísmo, ya hay una palabra teológica. Bien, estamos aprendiendo. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. ¿Qué enseña el segundo mandamiento? ¿Es oscuro o es claro? Clarísimo. ¿Qué enseña? ¿En qué sentido en contra de la idolatría? Porque el primer mandamiento nos dice que no debemos ser idólatras. Ese es el primer mandamiento. La falsa adoración de... Pero no... Exacto, ese es el punto central. El segundo mandamiento enseña a no hacer una imagen para adorarla. Miren, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué incluye eso que está arriba en el cielo? Dios, Cristo, los ángeles, Pablo, Pedro, María, San Lázaro. Los incluye, ¿no? Lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra. Mis amados hermanos, ¿y por qué la Iglesia Católica de Roma insiste en poner imágenes? El texto no es oscuro, el texto es claro. Dios dice, no te harás imágenes para aclararte de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está arriba en el cielo? María, no María. Pedro, Pablo, Juan, Cristo, no te harás imágenes. Y la Iglesia, dígame. En la tierra, el Papa, no te harás imágenes. No y punto. Yo soy un Dios celoso. ¿Qué tan malo es eso? Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Mis amados, no somos nosotros. No las tenemos emprendidas con nadie. Pero debemos ser celosos en proclamar la palabra de Dios. No tenemos aquí imágenes por la sencilla razón de que Dios ha dicho no te harás imágenes. Viene la Iglesia Católica de Roma y dice no, pero espérate. Eso conmueve a los que vienen. Promueve, no les estoy haciendo un muñeco de paja, es lo que dicen de verdad. Promueve el ser fervoroso en el corazón. Mis amados hermanos, si una persona no puede promover en su corazón promueve a su corazón lo que enseña la palabra y los medios de gracia que Dios ha instituido, no trataremos de ayudar a Dios desobedeciéndolo. Entonces,
La escritura es clara. Se quiere hacer oscura para tener el dominio de la interpretación. Pero la realidad es que si vamos a la escritura, la enseñanza es sumamente clara. Es sumamente clara. Y un creyente puede venir ante la escritura y en dependencia del Espíritu Santo entender lo que la escritura enseña. Ahora bien, ellos hablan de que la escritura de la Biblia es clara. Y Archibald Alexander Hodge, en su comentario a la Confesión de Westminster, ofrece 3 argumentos que demuestran que es clara. Primero, que todo cristiano sin distinción está bajo el mandato de escudriñar las Escrituras. Mis amados hermanos, ¿a quién se le manda en la Escritura estudiar la Escritura? ¿A los teólogos? ¿A los pastores? ¿A los líderes y predicadores? No, a todos. A alguien que lea Juan 5:39. Y tengo más, pero vamos a presentar ese. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo sé, mi amado hermano, yo sé por si alguien ve la grabación, yo sé que la Reina Valera presenta eso en un imperativo. ¿Cómo se presentó allí el imperativo? Escudriñad, es una orden. También puede ser un presente. Escudriñáis las Escrituras. No importa si es un imperativo o un presente continuo. La realidad es que el texto no solo presupone, va más allá. El creyente debe estudiar las Escrituras y debe conocer las Escrituras. Segundo argumento, las Escrituras se dirigen a todo creyente y no solamente a un cuerpo particular, pastores o doctores, no, a la iglesia en su totalidad. Por eso, mis amados hermanos, yo sé que muchas veces se me ha criticado, nadie de aquí, se me ha criticado de que yo trato de enseñarle terminología teológica a ustedes, que yo trato de que ustedes aprendan lo más que se pueda de teología. Ellos son creyentes. Sí, pero la gente a la que yo le enseño no son estúpidos, no son tontos, son muy inteligentes. Y ellos pueden estudiar y pueden profundizar. Y yo creo que debiéramos hacerlo lo más que se pueda. Si no, y no se están quejando. Entonces viene alguien de afuera y oye, pero ¿qué cosa es? ¿Es una clase para seminario? Nosotros no enseñamos nada que no esté en la Biblia. Y no veo nada en la Biblia que diga, esta sección es para enseñarla en el seminario. Y esta sección es para enseñarla en la iglesia. No, yo veo que todo es para enseñarla en la iglesia. Entonces, todo se enseña acá. Y estoy de acuerdo con Archibald Alexander Hodge. La Biblia fue revelada para todo creyente. Tercero, en la Escritura se afirma que son transparentes, que son claras. Alguien que lea, por favor, el Salmo 19, versículos 7 y 8. Y alguien más que lea el Salmo 119, versículo 105. Salmo 19, 7 y 8. Versículos 7 y 8. Y otro que lea el Salmo 119, versículo 105. ¿Cuál tienes? 19, 7 y 8. La ley de Jehová perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero hay uno de esos términos que significa algo claro. Creo que el término puro en hebreo significa algo claro. Dado que es claro, alumbra los ojos. Da entendimiento a las personas. El Salmo 119, versículo 105. Dada que es clara, ella es una lámpara que alumbra en lugar oscuro y que podemos guiarnos y ver por dónde caminamos. Ahora, aunque la Escritura en sentido de general es clara,
También es verdad que la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes. Hay lugares que son sumamente difíciles. Es verdad que no es lo mismo leer un salmo que leer Apocalipsis. Hay predicadores que nunca en su vida predicaron de Apocalipsis. Todavía no he predicado de Apocalipsis. Pero algunos que determinaron no hacerlo. Y para algunos es difícil. Dice el pastor Sugel, dice usualmente cuando habla de esto, que hay lugares en la Escritura, que lo compara a una playa, que un niño puede jugar y nadar entre sus aguas. Pero que hay lugares en la Escritura tan profundos que el más experto de los buzos podría ahogarse. Entonces, eso es verdad. Hay lugares en la Biblia que son fáciles de entender, otros no tan fáciles. Alguien que lea 2 de Pedro 3, 15 y 16. Allá voy. Tener entendido de la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano. Sí, dale, va bien. Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes fuesen, como también las otras escrituras para su gloria. Y dice Pedro, hay cosas que escribe Pablo que algunas de ellas son difíciles de entender. Y los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y aquí no solo Pedro pone a las escrituras de Pablo junto con las escrituras del Antiguo Testamento, como las otras escrituras, sino que está diciendo que hay parte de la escritura que es difícil de entender. Dice Sam Waldron en su comentario sobre este texto lo siguiente: debe notarse que Pedro matiza cuidadosamente esta aseveración. Solo algunas cosas son difíciles de entender y solo los indoctos e inconstantes tuercen estas cosas para su propia destrucción. Esto desde luego enfatiza la idea de que la falta en tal distorsión no reside en los puntos oscuros de los escritos de Pablo, sino en los indoctos y en los inconstantes. El problema no está en las escrituras, el problema está en ellos, en los indoctos, o sea, los ignorantes y los inconstantes, porque mis amados hermanos, para tener un concepto claro y correcto de la escritura hay que ser un estudioso constante. Hay que estudiar las escrituras. No podemos estudiar y decir, me sé el mundo. Y solo estudiaste unos cuantos días, unas cuantas horas. Requieren echar hacia el lado muchas páginas. Y eso debiera hacerlo todo creyente. Dígame. Eso ya lo dijeron, gracias por la aclaración. Dice el hermano Oscar que obviamente, aunque la escritura es clara, se requiere del Espíritu Santo. En el párrafo 6 nos quedamos el domingo pasado diciendo precisamente eso, que aun cuando la escritura es suficiente, se requiere de la iluminación del Espíritu Santo para entenderlas. Porque es verdad lo que dice el hermano Oscar, la escritura se ha de interpretar espiritualmente. Aún así, mis amados hermanos, la Biblia por sí misma es una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Y es verdad que se requiere del Espíritu Santo, pero muchas veces no se entiende, no solo porque no se posee el Espíritu Santo, sino por incredulidad. Aquí vamos a lo otro. No solo la Biblia es clara, no solo la Biblia no es igualmente clara en todas sus partes, sino también que la Biblia no es igualmente clara para todas. Hay personas a las que Dios le ha dado más capacidad para profundizar en las Escrituras que a otros. De hecho,
podemos decir que parte del don que Dios le ha dado a los predicadores y a los maestros de las Escrituras es poder ir más profundo en el estudio de la palabra. Una persona que no puede sacar las ideas básicas de un texto no debería predicar. No debería predicar. Y tristemente en nuestros días hay muchos predicadores de esos que, dado que no pueden profundizar, sacan sus enseñanzas de su propia cabecita. Y entonces enseñan sus propias opiniones. Pero es obvio, uno leyendo o oyendo a R.C. Sproul, uno se da cuenta de que es obvio que él llegó a niveles en la profundidad de las Escrituras que otros hombres no han llegado, y así muchos hombres. Así que no es igualmente clara para todos. De ahí la necesidad de que también aprendamos los unos de los otros. Eso es en cuanto al párrafo 7 que tiene que ver con la claridad de las Escrituras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ajá, la hermana Nora. No. Primero, el mandato de escudriñar las Escrituras, lo más que se pueda, se le ha dado a todo creyente, hombres y mujeres. Hay mujeres a las que Dios le ha dado el don de enseñanza también. Y deben profundizar hasta donde tal cosa se pueda para instruir a otras mujeres. Yo creo que no solo debe hacerse, sino que sería bueno que se haga. No solo para adquirir a otras mujeres, sino para traernos a nosotros a cultura porque estamos en medio de la escritura. Sí, yo creo que a veces en casa, las mujeres con un buen entendimiento de las Escrituras pueden traer claridad en un punto a un hombre que a veces nosotros también nos perdemos. No, a veces no, muchas veces estamos perdidos. Pero en ese sentido también es útil, obviamente, claro. Gracias por el punto. El párrafo es claro cuando establece que lo necesario para la salvación en las Escrituras, en una u otra parte, está puesto de tal forma que todos podemos. Ajá. Hay una evidencia externa de eso. Yo he tenido esa experiencia de personas que incluso son analfabetos. Se les ha predicado bien el Evangelio. Ellos no pueden leer directamente la Escritura, sin embargo, mediante las enseñanzas o la lectura que uno puede hacer de la Escritura, son capaces de predicarles a otros el Evangelio de forma tal que tú te das cuenta que ellos lo han entendido perfectamente. Yo creo que esa evidencia externa muestra precisamente eso, la claridad de la Escritura en cuanto a lo necesario, a lo que el hombre necesita saber para la salvación. Yo creo que sí, aunque los protestantes, de hecho, ahí empezaron las universidades, en un sentido más amplio, donde se le pedía a las personas asistir. Y es que los protestantes empezaron a preocuparse por alfabetizar a las personas. Porque para tú leer las Escrituras, dado que la Escritura es la palabra de Dios, se quería que todo el mundo pudiera ir a la Escritura y leerla. De hecho, en un país como España, tenía un nivel de analfabetismo mayor, siendo Europa, que el de Cuba, aunque después Fidel quiso hacerse, ya estoy hablando de asuntos, el héroe, pero Cuba estaba muy adelante en asuntos de alfabetización. Solo se requería que alguien dijera, vamos a darle el último empujón. Y es por el contexto católico romano precisamente, porque no hace falta las Escrituras. En un contexto protestante es imprescindible saber leer y escribir para adquirir un conocimiento de las Escrituras más profundo. Pero eso que tú dices es así. Lo otro que se nos habla en este capítulo es la disponibilidad de las Escrituras. Alguien que lea el párrafo 8, ya ahí está más difícil, pero tiene sus confesiones. Párrafo 8. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, que era el idioma común del pueblo de Dios antiguamente, y el Nuevo Testamento lo es en el griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más conocido entre las naciones, porque en aquellas lenguas fueron inspiradas directamente por Dios y guardadas puros en todos los siglos por su cuidado y providencia especiales. Por esta razón debe velarse finalmente a los originales en esos idiomas de toda controversia. Como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de
En este párrafo los autores de la confesión nos hablan básicamente de dos cosas: de su preservación providencial y de su traducción. En cuanto a la preservación de las Escrituras, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Ahora, hay un problema aquí, un asunto. Para mí no es un gran asunto, aunque hubiera sido ideal tener los originales. ¿Cuántos originales del hebreo y del griego tenemos en nuestros días? ¿Cuántos originales del hebreo y del griego? Ajá, otra respuesta. Oigan lo que yo estoy preguntando. ¿Cuántos originales tenemos del griego y del hebreo de las Escrituras? Yo estoy hablando originales. Sí. Cero. No tenemos ningún original. Salió de la pluma de Pedro, Pablo, de Juan o de los escritos. Ninguna, no tenemos ninguna. Ninguna prueba, ningún original. Nosotros tenemos múltiples textos en los idiomas originales. Eso es otra cosa. Pero original no tenemos ninguno. Ahora, ¿podemos estar seguros de que el texto que nosotros tenemos es lo que los autores originales escribieron? Porque demoró más de 1500 años escribir la Escritura y ya han pasado 2000 años desde que se escribió el último libro. ¿Podemos estar seguros de que el texto que tenemos delante de nosotros es lo que debemos tener? ¿Es un texto seguro que nadie en el camino metió, como diría mi papá, la cuchareta y escribió e inventó el cristianismo? Le estoy diciendo lo que alguna gente han dicho a lo largo de la historia. Mis hermanos, yo creo que tenemos un texto sumamente seguro. Dios no va a tomarse el trabajo, y esto no prueba nada, pero es un argumento de lo simple para ir a lo complejo. Dios no va a tomarse el trabajo de inspirar a más de 40 hombres para luego permitir que el texto se perdiera. Y una de las cosas milagrosas de las Escrituras es precisamente la preservación del texto bíblico. Cómo Dios se ha ocupado de preservar el texto a pesar de que no tenemos un original. No, el problema de la Reina Valera, y voy a hablar en un momento de ella, es el texto griego que usó. El texto griego es el Textus Receptus. El Textus Receptus fue el texto que editó Erasmo de Rotterdam, y ese texto griego tiene sus deficiencias, tristemente. Sí, pero para mí no es de nada trascendental. Nada que alguna doctrina haya sido afectada, ni siquiera que el texto como tal haya sido afectado. Pero obviamente, sí, claro. Obviamente van a haber críticos, pero cuando nosotros lo vemos con objetividad, no hay un cambio que diga, no, esta Biblia no la debiéramos usar. Al contrario, yo considero, a pesar de esas falencias que la podemos reconocer, que es una Biblia altamente recomendable. Ahora, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el texto hebreo del Antiguo Testamento es fiel? El que nosotros tenemos es fiel al original. Bueno, mis hermanos, hay algunas cosas que se pueden decir. Primero, el cuidadoso, el escrupuloso cuidado, el escrupuloso cuidado que tenían los copistas cuando copiaban un texto en el hebreo.
De antes no había imprenta, ahora nosotros tenemos esta bendición que es la imprenta. Antes no había imprenta. Para poder tener un libro, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, teníamos que ir a cierto lugar donde hubiera un escribano y decirle, yo quiero este libro, escríbemelo. O sea que todos los libros, las copias debían ser copiadas y recopiadas. Ahora, ¿cuáles eran las reglas que tenían los escribanos para no equivocarse? Cuando nosotros vemos la manera en que escribían los escribanos el Antiguo Testamento, nosotros podemos llegar a la conclusión de que era un texto fiel. Ellos no se podían equivocar. Básicamente por una razón. Primero porque eran gente creyente y no quería que el texto bíblico se tergiversara. Pero por otro lado, era un asunto de dinero. Si tú cometías un error, copiando un libro o recopiando un libro, probablemente no vendría nadie a contratarte después. Entonces tú eras celoso. Pero vamos a suponer que la mayor motivación que tenían estos hombres eran eminentemente religiosas. Miren cuántas reglas tenía que cumplir un escribano para escribir una copia del Antiguo Testamento. Primero, un rollo de sinagoga debía escribirse sobre pieles de animales limpios. Segundo, debía ser preparado por un judío para el uso particular de la sinagoga. Tercero, estos deben ser atados juntos con cuerdas tomadas de animales limpios. 4, cada piel debe contener cierto número de columnas iguales a lo largo del códice completo. Ellos contaban las columnas y cada copia debía tener exactamente la misma columna. Si tenía una columna de más o una columna de menos, el manuscrito era destruido completamente. A lo largo de cada columna debe extenderse sobre menos de 48 o más de 60 líneas. Y el ancho debe constar 30 letras. Ellos contaban la columna y debían caber 30 letras. Si había 31, había un error y el manuscrito debía ser desechado. Ellos tenían contadas las columnas y las letras. La tinta debe ser negra. No roja, ni verde, ni de ningún otro color. Y debe prepararse de acuerdo a una receta determinada. Una copia auténtica debe ser el modelo, desde el cual el que transcribe no deberá desviarse en lo más mínimo. 8. Ninguna palabra o letra, ni siquiera la iota, deberán escribirse en memoria, sin el que escriba haya mirado el códice que estaba delante de él. ¿Cómo hacían los copistas? Ellos miraban las letras, ellos no podían, aunque se supieran el texto de memoria. Ellos tenían que mirar el manuscrito. Ellos miraban una letra, copiaban una letra. E iban copiando exactamente, no podía ser de memoria, aunque se supieran el texto de memoria. Oigan esto, entre cada consonante debe intervenir el espacio de un cabello o un hilo. Entre cada letra, el espacio que se permitía era un cabello o un hilo. ¿Para qué? ¿Por qué tan estrecho? Para que nadie pudiera poner otra letra ahí. Entonces, no podía tener un ancho como para que cupiera otra letra. Entre cada parashá o sección, el ancho es de 9 consonantes. Entre cada libro, 3 líneas. El quinto, miren cómo ellos tenían contabilizado todo. El quinto libro de Moisés debe terminar exactamente con una línea. Pero esto no es necesario con el resto. Además de esto, el copista debe sentarse vestido completamente con el atuendo judío. Lavar su cuerpo completo. No empezar a escribir el nombre de Dios con una pluma recién insertada en tinta. ¿Por qué? Porque cuando tú ponías la tinta podía chorrear, no sé cómo se diría en otro idioma, en otro país. Se podía regar la tinta. Y estaban hablando del nombre de Dios. Entonces no podía ser con una pluma que hayas acabado de echarle tinta. Y aún si un rey se dirigiera a él mientras escribe ese nombre, no debería ponerle atención.
Entonces, hay más reglas, pero ellos tenían un sinnúmero de reglas que un buen escribano debía asegurarse de seguir si quería escribir correctamente. ¿Qué pasaba con un manuscrito que pasó mucho tiempo y querían poner uno nuevo en la sinagoga? Hacían una copia, hacían una nueva copia y ese lo quemaban para que nadie pudiera tomarlo y tergiversar el documento. Eran sumamente cuidadosos. Así que cuando vemos la manera en que se escribía o se reescribía el Antiguo Testamento, eran sumamente escrupulosos en la manera en que lo hacían. Difícilmente cabía una falla. Pero hay un argumento más y es la arqueología bíblica. Mis amados hermanos, si hay una ciencia en que la Biblia ha salido siempre campeona y victoriosa, es el área de la arqueología. Hasta hace bien poco, los escépticos decían, no, el cristianismo lo inventó Constantino, el pobre Constantino, carga la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Lo inventó el Constantino y las escrituras lo inventó alguien. Bien, en el año 1947, en las cuevas del Qumran, se encontraron un grupo de manuscritos, lo que se llaman los manuscritos del Mar Muerto o de Qumran, donde se encontraron todos los libros del Antiguo Testamento, creo que con excepción del libro de Esther, si mal no recuerdo. No tomen eso, pero sí casi todo el Antiguo Testamento, con manuscritos de los siglos IV al II, antes de Cristo. Así que tenemos manuscritos a nuestra disposición de los siglos IV al II antes de Cristo, descubiertos en el año 1947. O sea, los otros días. Y ahí se acabó la controversia. El texto que tenemos del Antiguo Testamento a nuestro alcance es sumamente seguro. Lo que leemos en la lectura continuada de la Escritura es lo que es y más nada. ¿Habrá problemas con la traducción? Eso es otro tema. Pero el texto de donde lo sacamos es sumamente seguro. Es lo que los autores originales escribieron. Para añadir a eso, está la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento que fue hecha en Alejandría en tiempos en que Ptolomeo Filadelfo gobernaba en Egipto por los años 285 al 246. Ahí se construyó la biblioteca de Alejandría en el contexto de este hombre y se incluyeron las escrituras hebreas y se tradujeron al griego. Cuando cotejamos, ¿entienden el término? Cuando comparamos la Septuaginta con el que fue escrita en los años 280, o sea, en el siglo II antes de Cristo, con los textos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, el resultado es que la Escritura es sumamente confiable, históricamente hablando. Sumamente confiable. Podemos confiar de que lo que está en este libro, en el Antiguo Testamento, es lo que es. Y más nada. No hay un invento, no hubo un invento. José. Sí, en hebreo, obviamente en hebreo. Fue un grupo llamado esenios, ellos se apartaron, Dios movió a esos hombres a que se apartaran y se dedicaron a copiar manuscritos y fue lo que se encontró. Sí. Ok. Ajá, sí. Muy buena pregunta. La manera está en la clasificación de los libros. Si uno ve el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con un orden cronológico, sino de tipo. Están el Pentateuco, están los libros históricos, están los libros poéticos, entre los que cabe el libro de Job. Los libros poéticos son Job, Salmos, Proverbios y Cantares. Por eso están juntos. Luego vienen los profetas mayores, no porque sean más importantes, sino porque sus libros son más grandes. Y luego los profetas menores, pero es un asunto de clasificación, no de cronología. Buena pregunta. ¿Y el libro de Enoc
Sí, probablemente Enoc no escribió ese libro. Pasó exactamente lo mismo que pasó, porque Enoc viene antes de Moisés. Y entonces narra cómo hubo una batalla entre Satanás y el ángel de Jehová por el cuerpo de Moisés. Obviamente Enoc no escribió el libro. ¿Quién fue? Lo desconozco. Pero entonces no tiene que ver con Enoc. No. Sí, José. Hay una Biblia que es de orden cronológico, ¿no? Que tú la puedes ver según se escribe. Puede ser. Sí, yo la he visto. Sí, Biblia cronológica se llama así. Apareció el libro ahí. La voy a buscar, no la tengo, pero sería interesante tenerla. Pero ahí sí es posible que pongan los libros en cómo fueron escritos. Pero la Biblia nuestra no sigue ese orden, sigue un orden más bien de clasificación para buscarla mejor. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Es confiable el Nuevo Testamento? Mis amados hermanos, la integridad del Nuevo Testamento no solo descansa en el cuidado que tuvieron los copistas, sino en la enorme cantidad de copias que nosotros tenemos a nuestra disposición. La preservación de la Escritura. Miren, yo sé que no se ve muy bien ahí, pero miren cómo el asunto. Este es el original. Luego se hicieron copias. Aquí hay unas líneas que están entrelazadas. Y luego de esta copia salen todas estas, y de estas salen todas estas. Así fue como se copió el Nuevo Testamento. ¿Saben cuántas copias tenemos en el idioma griego? Más de 5,000 copias. Y si unimos traducciones al copto y otros textos de antiguos, traducciones antiguas, disponemos de más de 10,000 copias. Y nosotros podemos tomar a los padres de la iglesia del segundo siglo y solo con sus citas podemos reproducir todo el Nuevo Testamento. Es sumamente confiable. Si comparamos el Nuevo Testamento con todos los libros de la antigüedad que tenemos a nuestra disposición, el Nuevo Testamento le da, como decimos en mi país, cruz y raya, o sea, va muy adelante de todos los demás escritos. Miren, por ejemplo, la Ilíada de Homero. Se dispone de la Ilíada de Homero más de 650 copias. Los más antiguos son del siglo 2 y 3 después de Cristo. Ahora, si consideramos que Homero escribió su poema épico en el año 800, pasaron más de 1000 años entre que escribió Homero la Ilíada y el manuscrito más antiguo que disponemos hoy. 1000 años. Y hay 650 copias. Los anales del Imperio Romano de Tácito. ¿Saben cuántas copias tenemos? Una sola copia. De los primeros 6 libros, tenemos una copia que data del año 850 después de Cristo. Los libros 7 al 10 se perdieron por completo. Los libros 11 al 16 se encuentran en un manuscrito que data del siglo 11, como quien dice los otros días. La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Tenemos 9 manuscritos. Este hombre escribió este libro en el primer siglo. Y los manuscritos más antiguos que tenemos son del siglo X. Todo lo que tenemos de esos 9 son del 10 al 12. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Bueno, yo ya dije que teníamos más de 5,000 manuscritos. El manuscrito más antiguo que tenemos, el John Ryland. ¿Saben de qué año fue? Del año 125. Solo unos 25 años después que se cerró el canon, el Evangelio de Juan. O sea, el rango entre el tiempo que se escribió y el manuscrito es muy corto. Hay muchos manuscritos del año 2 al 4, algunos más cercanos, pero mis amados hermanos, cuando vemos los eruditos, ellos están asombrados porque entre todas las escrituras de la antigüedad, la Biblia
sobrepasa a todos ellos en cantidad de manuscritos y en la cercanía entre el manuscrito que disponemos y el tiempo que se escribió. Ahora, ¿cuál es la utilidad de tener tantos manuscritos? Que como ven ahí, como se van copiando uno a los otros, cuando nosotros cotejamos cuando nosotros cotejamos, por ejemplo, todos estos manuscritos y los comparamos, podemos tener una aproximación bastante de esto. Y en la medida que tenemos manuscritos más cercanos al original, mayor el rango de dar en el clavo del asunto. En una ocasión estaba debatiendo yo en internet y había un escéptico diciendo, mira que en este capítulo hay más de 23 variaciones. O sea, variaciones significa que hay cambios de alguna letra. Yo voy a explicar cuáles son la mayoría de las variaciones y los cambios en las copias se debe a por ejemplo, una línea duplicada. El escribano, a lo mejor estaba medio dormido, escribió una línea y luego volvió a escribir la misma línea. O la ausencia de una letra, o una falta de ortografía, son la mayoría de las variaciones. Entonces viene este escéptico y me dice, en este capítulo hay 23 variaciones. La Biblia no es confiable. Yo le dije, ven acá, mi amigo. ¿De verdad que tú crees que nosotros, con 5,000 copias del Nuevo Testamento, y tienes 23 variaciones de un capítulo de 40 versículos, tú me estás diciendo que esos 23 variaciones hacen de la Escritura, teniendo yo 5,000, y no es que es en el versículo 1 una variación, al escribano se le fue una letra, esa es la variación. Los que saben griego saben cuál es la palabra, solo falta una letra. Por ejemplo, cosa, y que tú pongas cos, pero tú puedes leer el contexto y tú sabes que la palabra ahí es cosa. Pero eso se corrige con la otra. Exacto. Entonces, tienes un cambio, se le pasó una letra. Tienes 5,000 copias para cotejar el asunto. Y date cuenta que falta una letra. Perdón, espérate. Duplicó la línea. ¿Sabes? Sí hay una variación. Es un problema la variación y el asunto es que ninguna de las variaciones, cambia en lo más mínimo. Ninguna doctrina o enseñanza de la Escritura. Porque tienen que ver con cosas como esas. Siga, Diego. Estas son copias que no tienen nada que ver con las copias que hacían de los manuscritos. Sí, estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Aquí no eran tan estrictos como los escritores del Antiguo Testamento. Yo no estoy diciendo que fueron descuidados, no fueron descuidados. Pero de verdad que en un capítulo con 5,000 copias haya 23 variaciones en 40 versículos, me parece ridículo que alguien pueda señalarlo como un argumento negativo contra la Escritura. Es ridículo. Porque de 5,000, 23 en 40 versículos. Yo creo que es ridículo. Espero que haya quedado claro, mis amados hermanos, que nosotros tenemos un libro confiable en nuestras manos. Ya eso lo hablamos. Lo otro es la traducción. Dicen los autores de la confesión, como estos idiomas originales no se conocen por todo el pueblo de Dios, el cual tiene el derecho de poseer las Escrituras y tiene gran interés por ellas, a las cuales, según el mandamiento, deben leer y escudriñar en el temor de Dios, se sigue que la Biblia debe traducirse a la lengua vulgar, vernácula, o a la que lee todo el mundo, en toda nación a donde sea llevada, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, se puedan adorarle de una manera aceptable y para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza. Habla de la traducción. Y aquí yo quiero hablar un poco de eso en los minutos que faltan. Hay dos, lo digo para que sepan reconocer una buena traducción y sepan, y darle algún que otro consejo. Lo que enseñan básicamente los autores es que en toda controversia, a la larga, debemos ir a los idiomas originales. Hay mucha mala interpretación por ignorancia del griego y del hebreo.
Es difícil que un testigo de Jehová conozca griego y hebreo. Y si dependen de una traducción que es bastante mala, que ha tergiversado el texto bíblico, que procura no usar ningún texto que hable de la divinidad de Cristo, bueno, es obvio que ellos van a estar en problemas. Usted quiere tener un entendimiento cada vez más profundo de la Escritura, aprenda griego y hebreo. Ahora, ellos entienden que son idiomas que es difícil a veces estudiarlo. Así que lo que ellos demandan o piden es que se traduzca al idioma, oponiéndose a la Iglesia Católica de Roma, que en el tiempo en que fue publicada la confesión, obviamente insistía en que la Biblia debía estar ¿en qué idioma? En latín, una lengua muerta también. Eso era difícil, a menos que supiera el latín, una lengua muerta, que alguien pudiera leer la Biblia. Así que los protestantes empezamos a enfatizar en el punto de que debía traducirse la Biblia al idioma, como dice esta traducción de la confesión, vulgar, no porque sea soez, sino que todo el mundo pueda entender, la lengua vernácula. Ahora, para hablar un poco de eso, hay dos tipos de traducción. Cuando usted tiene una Biblia, una versión de la Biblia en español, el traductor ha seguido una de dos formas de traducción. Está la equivalencia formal. La equivalencia formal trata de traducir lo más cercano al original posible, al original. La preocupación es buscar un sustituto de una palabra por otra palabra del idioma que estamos traduciendo cercana a esa palabra. Esto es sumamente importante porque lo que se busca no es simplemente dar la idea que tiene el traductor, sino la idea que tenía la persona que escribió el libro de la Biblia. Dice alguien, esta técnica fija sus tareas dentro de una disciplina que transcribe no lo que el autor sagrado pudo haber escrito en castellano, sino lo que él dice en hebreo o arameo y griego. O sea, la preocupación es, ¿qué fue lo que dijo en griego, en arameo o en hebreo? Yo sé que a veces las traducciones de equivalencia formal son más difíciles de entender, pero para mí son más fieles. Está lo que se llama la equivalencia dinámica. Dice alguien, este método de traducir tiene como primer cometido comunicar el contenido del mensaje original, no tanto las palabras como el anterior, con el objetivo de que tenga sentido para los lectores. Debe tener presente el efecto del mensaje sobre el receptor al que se ha dirigido originalmente para valorar el verdadero sentido y traducir el texto. Lo que está diciendo esta persona es que la equivalencia dinámica tiene como cometido expresar la idea. Para ellos es más importante expresar la idea que traducir las palabras. Estoy quitando, sí. Dinámica, se podría decir que se encuentra un ejemplo de la Biblia internacional, ¿no? Voy a poner ejemplo en un momento, dame un tiempo, pero voy a poner algunos ejemplos para que sepan cuando ven una Biblia de qué equivalencia es. Hay más material, pero lo voy a dejar ahí por causa del tiempo. Vamos a ver algunas versiones en español y qué tipo de equivalencia es. La Reina Valera, mis amados hermanos, yo sé que en nuestros días hay un poco de crítica a la Reina Valera. Para mí sigue siendo, como dice alguien, la reina de las traducciones en español. Esta fue traducida por Casiodoro de Reina en el año 1569 y fue luego revisada por Cipriano de Valera en 1602. Ahora, yo sé que este hombre procuró traducir lo más pegado al original. Y de hecho, se piensa que el Antiguo Testamento no lo tradujo él. En España había un fuerte
grupo de judíos sefardíes. En el año 1492, no se cansen de hacer el bien, o sea, enfóquense aquí en lo que estamos. En el año 1492, la reina Isabel o los reyes católicos expulsaron a todos los judíos de España en el 1492. Un grupo de judíos sefardíes se mudaron a la región de Nápoles, en Italia, y para que sus hijos no olvidaran el español, ellos tradujeron el Antiguo Testamento al español. Y es posible que Casiodoro de Reina haya tomado esta traducción hecha por los judíos para ponerla en el Antiguo Testamento. Yo conocí a un erudito del idioma hebreo que él aprendió a leer en español porque él decía que la mejor traducción que había, a su entender, del hebreo al español, de hecho él decía la mejor traducción que hay a otro idioma del hebreo es la Reina Valera porque lo hicieron los judíos. Entonces él aprendió español para leer el Antiguo Testamento en español, para leerlo en otro idioma. Dice que en inglés, dice esta persona, no estoy dándole crédito ni quitándolo. Yo creo que una persona capaz es la mejor traducción que hay en el Antiguo Testamento, la Reina Valera. No es perfecta, ninguna traducción es perfecta. Así que ya saben. La otra traducción al español, la Biblia textual, es una Biblia de equivalencia formal. Es probablemente una de las Biblias más apegadas a los idiomas originales. ¿Cuál es el problema? No es tan poética como la Reina Valera. Entonces, a veces uno lo lee y a uno le da luz, mucha luz del texto, pero a uno le gustaría tener más la cadencia de la Reina Valera. La Biblia de las Américas, para mí, de las mejores que hay, si no la mejor, es una versión de equivalencia formal hecha en el año al español, hecho en 1986, toma en cuenta la crítica textual, la cual nos ayuda. O sea, la Reina Valera solo traduce el texto Receptus. La Biblia de las Américas sí coteja la mayoría de los documentos que tenemos en griego y por eso su traducción y su texto es más fiable, más fidedigno. Por ejemplo, la Reina Valera, ya se me están parando mucho ahí atrás. Ya voy a cortar ya. Ya voy a cortar ya. No, porque ahorita ya todos se van a parar allá atrás. La Reina Valera tiene muchas añadiduras. Por ejemplo, lo que se llama la coma juanina. ¿Alguien sabe qué es la coma juanina? Ok, si uno va a 1 de Juan 5:7, creo, uno ve que el texto de la Reina Valera dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¡Wow! Sería fantástico tenerlo en el Nuevo Testamento, un texto como ese. Más claro ni el agua, pero fue un texto añadido. Un texto que Erasmo de Rotterdam no quería añadir porque sabía que en los comentarios, que en los documentos más antiguos no estaban. Pero por presión de la Iglesia Católica Romana lo añadió. Cuando uno va a la Biblia de las Américas, no está ese texto, por ejemplo. Era como un comentario en el texto donde sacaron la traducción. Exacto, probablemente fuera un comentario a todo lo que se estaba diciendo. Me pregunta el comentario a qué. Yo creo que, no vamos a decir que fue con mala intención. Lo cierto es que está ahí, se conoce como la coma juanina, y hay varios de esos en la Reina Valera por el texto que se usó, sí. Ajá, y la verdad es que no lo necesitamos. No necesitamos 1 de Juan 5:7 para demostrar la divinidad de Cristo y de la Trinidad. No la necesitamos. La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica muy buena, del año 1967.
Los católicos cuando se han aventurado, se han aventurado a traducir y usan la equivalencia formal, son extremadamente buenos. Está la nácar colunga, muy buena. Doy $1 millón por el que, mentira, no tengo $1 millón. Pero si alguien me consigue una nácar colunga, vaya, se lo voy a agradecer, porque no la están publicando. La Biblia, Dios habla hoy de equivalencia dinámica, en mi humilde opinión, no recomendable, porque lo han querido usar un lenguaje tan sencillo que las implicaciones doctrinales se pierde bastante. Pero está ahí. La nueva versión internacional, esta equivalencia dinámica también, un poco mejor. Mis hermanos, yo necesito terminar este capítulo hoy, y nos queda el párrafo 9 y 10. Pero voy a ser bien escueto, en 5 minutos. Y hablan de el carácter conclusivo de la Escritura. Alguien que lea el párrafo 9, por favor. Rápido, que se me acabe el tiempo. Ahí está. La regla infalible es la Escritura. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Lo que decía la hermana Ariana hace un momento. Con la Biblia mismo. ¿Qué pasa si usted se encuentra con un texto oscuro? Vaya un texto claro que le pueda aclarar el asunto. Pero miren el cambio aquí. Esto lo escribió el Papa León XIII. Dice, Dios confió las Escrituras a la Iglesia, la guía maestra perfectamente confiable, de manera que el verdadero sentido de la Escritura debe ser considerado ese sentido que ha sido y sostenido por nuestra Madre, Santa Madre Iglesia. Si está haciendo flipar. La Iglesia es quien es el juicio verdadero sentido de interpretación de las Sagradas Escrituras, de manera que nadie se le permite explicar la Sagrada Escritura contrario a ese sentido de opinión unánime de los padres. Más claro ni el agua. Ellos dicen, la única que tiene la interpretación verdadera es la Santa Madre Iglesia Católica de Roma. Nadie tiene el derecho de interpretar las Escrituras. Los testigos de Jehová, eso lo escribieron en un atalaya. Se tomó de ahí. Dice, no solamente encontramos, oigan esto, a donde se atreven esta gente. No solamente encontramos que la gente no puede ver el plan divino estudiando la Biblia por sí solo, sino que también vemos que si alguien deja los estudios de la Escritura, para hablar de los estudios de la atalaya, a un lado, aún después de haberlos usado, después de haberse más familiarizado con ellos, después de haberlos leído por 10 años, si los deja a un lado y los ignora y va solamente a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia por 10 años, nuestra experiencia muestra que dentro de 2 años cae en tinieblas. Por el otro lado, si hubiera meramente leído los estudios de la Escritura, el atalaya, con sus referencias, y no leyera ni una página de la Biblia como tal, estaría en la luz al final de los 2 años, porque tendría la luz de las Escrituras. Aclaro ni el agua. Dice, tú puedes tomar la Biblia y echarle a un lado, y leer las atalayas. Que tú vas a tener más luz de la Escritura, que si tú tomas el atalaya, yo lo echas a un lado y lees solo la Escritura. ¿Qué dicen los autores de la confesión? Que la Escritura se explica a sí misma. Hay un material más acerca de eso, pero no tenemos tiempo para ver. En el párrafo 10 es que nos enseña que al final toda discusión de las Escrituras, quien tiene la autoridad es la Escritura. Dice, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los credos y concilios, las opiniones de los hombres antiguos, la doctrina de los hombres y de espíritu privado, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el veredicto bíblico
dado por el Espíritu Santo. No por la iglesia, por hombres santos o menos santos, por el Espíritu Santo. En tal veredicto descansa la fe. Mis amados hermanos, a la larga, la opinión que vale es la de las Escrituras. En una ocasión, estaban entrevistando al expresidente, ¿cómo se llama el mejor presidente que ha tenido este país? Ronald Reagan, gracias. No quiero entrar en controversia. Pero por lo menos de este lado ha sido mejor para mí. Le preguntaron, estaban haciendo una entrevista y le preguntaron que qué creía de la homosexualidad. Y él dijo, mira, es un pecado grosero que está destruyendo la humanidad y que deberían arrepentirse. El periodista le dijo, bueno, esa es su opinión. Yo soy homosexual y yo no lo veo tan mal. Y Ronald Reagan le dijo, al final, no importa tu opinión o mi opinión. Al final, la opinión que importa es la de Dios. Mis hermanos, en asuntos de controversia, tu opinión y la mía no tiene gran importancia. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Vamos a tener un momento de oración. Cumplí mi propósito, lo hice en 5 minutos, volando, pero lo hice. Vamos a orar y vamos a tener un receso.